Bienvenido a una emisión más de Conociendo Personalidades, una charla divertida con gente de cine, teatro y televisión. Ahora con ustedes, su anfitrión, José Ortega. Amigos, ¿cómo están? Amigos de Facebook Live, qué gusto saludarlos el día de hoy. De Facebook Live, de YouTube y de todas las plataformas donde nos ven. Un placer saludarlos. Yo soy José Ortega. Sigo medio malón de la garganta, pero aquí seguimos. Charlando y platicando con amigos y con gente que ama y se apasiona por el teatro, por la actuación, por el cine, por el circo, por todo esto. Y el día de hoy, pues tenemos una extraordinaria invitada. Vamos a platicar de ella, de su carrera, de alguna anécdota que nos cuente, alguna experiencia, de su pasión por la actuación. Ella es Amaya Blas, que está con nosotros. Amaya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Pues muy bien, muy contenta de poder platicar sobre proyectos, sobre cine, teatro, televisión y de todo un poco. De todo lo que nos gusta, ¿eh? Sí, Y además que gracias por regalarnos este rato. Sé que estás muy movida y muy ocupada, pero gracias por estar aquí. no, muchas gracias a ti por el espacio. Oye, bueno, empezando la charla esta para conocer un poco más de cómo empiezas en esta carrera, por qué te decides, mucho de ello empiezas en España, por qué allá, todo eso. Platícanos un poquito de esto, ¿no? Bueno, pues empecé a actuar bueno, en realidad empecé en una compañía infantil de teatro a los 9 años Ajá. en Sonora. Fue como la primera vez que actué, ¿no? Para un público. Eh, y que fueron a hacer audiciones a las escuelas y entonces pues hice audición, me quedé, etcétera, y ahí estuve 2 años y cacho en esa compañía de teatro ¿Qué y fue lo así primero que fui, presentaste? ¿qué crees? Vaselina, obviamente. Ah, O ok. sea, si alguien se dedica a la actuación, tuvo que haber pasado por Tiene que empezar, Vaselina claro. en algún momento. Ajá. Sí, me tocó ser Sandy. Ay, Este, que yo entré a la compañía además, entré y ya había una Sandy, entonces yo entré ya como sustituta de Sandy. Y dice mi mamá que yo rezaba, que era una niña que rezaba y pedía que qué algo pasara formal. para que esta niña no estuviera y que estuviera yo como titular. Y se me cumplió, pobre chava, yo no me acuerdo Ajá, qué le pasó, nada más la vi llorando un día y se salió de la compañía, se tuvo que salir. ajá. Este, al parecer tengo poder de rezo. Ya ves, ya ves. Alguna buena palanca Eh, tendrás por ahí. este, y ahí, y así es como empecé a hacer teatro. em, y fue tomando también, como que siempre estaba en clases y tomando cursos. En algún punto también estuve en Montana, hice mi último año de preparatoria y ahí concursaba en Montana, en Estados Unidos, concursaba con una especie de monólogo Ok, que se llama HOI, que es un monólogo en el que no puedes utilizar tu cuerpo, solamente, o sea, el resto de tu cuerpo, solamente utilizas la cara, tienen que ver tu expresión facial, el tono de la voz, etcétera, los matices en la voz, y tienes que estar leyendo a fuerzas, ¿no? Entonces así eran ajá. como ese... Es con es público con público, presencial y sí, todo. sí, Ok, pero concursaba, como que iba a distintas sedes en Montana y concursábamos, ajá. competíamos. Gané algunas medallas. Oh, No padrísimo. estuve, de hecho el día que me gané la medalla no estuve Ah, ok. presente para recogerla, y se enojaron conmigo, pero bueno, me lo pasé muy bien. Hacía, me acuerdo que un personaje de una cubana, y lo curioso es que uno de los profesores de teatro, me acuerdo que me dijo, claro, pero es que pues es muy fácil para ti porque como pues es un personaje cubano. Y yo decía, claro, o sea, es todo de chile, de mole y de Sí, manteca, todo. ¿no? Nada más como hablo español ya quiere decir que el cubano también. Pues para abajo todo es lo El mismo. Ajá, acento cubano es lo mismo, ¿no? ajá. Pero bueno, y ya de ahí luego viví de Montana, me fui a Tijuana y ahí estuve, mientras estaba estudiando, eh,
parte de una carrera que apenas voy a terminar ahora, porque me fui a estudiar justo arte dramático, así que interrumpí la otra carrera. Ajá. Eh, Hice un diplomado de teatro en Tijuana y ya de ahí luego me fui a España, que ya llegué a España, estudié los 4 años de arte dramático y tuve la suerte de que creo que eran 2 semanas de haber llegado a Madrid, que es donde estudié, me topé con un casting en un corcho de una escuela de teatro y decía que había un casting que me acuerdo que era a las 6 de la tarde y eran las 4 de la tarde y era el casting en ese momento, ese día, así. Y me lancé, averigüé rápido, pues yo todavía no conocía bien la ciudad, entonces averigüé rápido cómo llegar, era en un colegio mayor, que es como que estos lugares donde viven también estudiantes, pero que también tienen auditorios y no sé qué, y ahí era el casting, ¿no? Las audiciones. Y ya ahí me lancé, y lo bueno es que la audición eran improvisaciones, ¿no? Que te iban marcando y tal. Entonces me quedé en la compañía de teatro, que era una compañía que se llama Teatro 13, una compañía canaria de Ajá. teatro, que tenía ahora su sede en Madrid también. Y entonces empecé a hacer teatro allá en Madrid, a la par que estaba estudiando arte dramático. Y así pues ya fui metiéndome más en teatro ahí. Desgraciadamente a mí no me tocó todo esto maravilloso que está sucediendo en España desde hace unos años. Ajá. En ese momento no habían, o sea, habían menos producciones televisivas que aquí en México, muchas menos. Sí, claro. Creo que habían 2 o 3 series y de estas que duran años, ¿no? La de Sí, Cuéntame sí, lo que sí. pasó, que llevaba como 10, 12 años, entonces entraba un personaje cada cierto tiempo, ¿no? Eh, y, y el resto de la televisión en ese momento, de la televisión española, eran estos programas que le llaman programas del corazón, Ajá. que son de yo me acosté con no sé quién y tú te acostaste y no sé cuánto. Ajá. Eso era. Por el juego de Era la oca, eso. ¿no? No, bueno, el juego de la oca, yo no sé si sería, pero o estos noticieros que había uno muy bueno, ¿no? Pero Ajá. estos que son como especie de entre noticiero y también programa, de revista, show y tal, con nota política, pero también cómica, ¿no? Eh, y, y para de contar porque no había Ajá. mucho más, se estaban produciendo el mismo número de películas que se producían aquí en México, entonces yo la verdad es que estuve allá, sí estuve 7 años allá, Wow. pero luego me vine acá a México porque en realidad había más oportunidad acá que allá. Fue cuando estuvo toda la crisis inmobiliaria de España, etcétera, España, y que ok. empezaron a venirse muchos españoles justo aquí, Para acá, sí, ¿no? claro. Aquí a México. Entonces, no me tocaron todas las series que se están haciendo ahorita, pero bueno, ya me tocarán. Y nada, y entonces aquí me vine aquí pues a seguir haciendo teatro, pues también empecé a hacer televisión, cine, y aquí sigo, en Ciudad de México. Oye, pues sí, muy interesante. ¿Cómo empiezas? Ese ejercicio en el que estuviste trabajando de la lectura, pues se dice fácil, pero es complicado, ¿no? O sea, cómo trabajar todo, las emociones y todo. Sabemos que el rostro es uno de los elementos básicos de la actuación, este, pero cuando solamente es eso, Sí, para trabajar es complicado, ¿no? sí, la verdad es que, o sea, sí era un reto, Ajá, eh, claro. era, pues eso, valerte de la voz y la cara, digamos, que es bastante, ¿no? O sea, Sí, con eso sí, puedes claro. prestar bastante, pero sí, había una cuestión en la que te tenían acotada, ¿no? Estabas acotada y además no podías sabértelo de memoria. Obviamente ya te lo sabías de memoria, Sí, pero sí. es decir, no podías estar así nada más expresando todo, sino que tenías que estar mínimo fingiendo leer, Ajá. ¿no? Entonces era una cuestión como de, eh, es muy curiosa. Yo la verdad es que no conocía este, esa categoría, ¿no? De monólogo, Ajá. de HOI, que se le llama. Em, pero estuvo padre, fue un ejercicio bien padre. También me metí, obviamente, al club, ¿no? Del Speech and Drama, para hacer teatro allá en Montana y todo. Pero sí, fue algo interesante que nunca más me ha tocado verlo. Pero bueno, allá lo hacían bastante.
Y entonces sales de ahí, te vas a Tijuana, ¿y por qué decides irte a España? Porque en palabras mías, ay, sí, hacia mis papás, literal fue, bueno, ellos me llevaron, intentaron convencerme de que me quedara en Los Ángeles, Ajá. que Que a debe ser muchos lo me más habían dicho, lógico. Ajá. claro, muchos, porque vivíamos en Tijuana, ¿no? Entonces, Los Ángeles a 2 horas, eh, pero mi respuesta fue, tengo que cortar el cordón umbilical, literal fue eso. Y Ok. creo que me sirvió bastante. Para mí era muy importante el irme lejos Ajá. y como que descubrir quién era yo sin mis papás, ¿no? Eh, sí me apoyaron económicamente, no con todo, sino que, o sea, ellos me apoyaron en la escuela y tal, y yo empecé a trabajar y trabajaba de bartender, de mesera, de telemarketer, o sea, estuve trabajando también para una empresa que era algo súper bizarro, ¿no? Que era que contrataban actores para hacer bromas en fiestas, pero fiestas tipo, fiestas de cumpleaños, Ah, sí. despedidas de soltera, despedidas de soltero, em, sí, o sea, me tocó hacer, yo iba literal y me decían, ok, tienes 3 fiestas, 4 fiestas y tal, porque eran eventos en un mismo espacio, Ajá. ¿no? Y entonces llegaba y en una era yo la prima incómoda, que la pobre chava, me acuerdo de una vez de una chava que se iba a casar y tenía su despedida soltera y me contrataron a mí como la prima incómoda. No, Ajá. bueno, la tenía harta la pobre mujer, o sea, yo decía, ya, por favor, ya, pero tenía que estar yo ahí media hora, ¿no? Entonces hay veces que tenían 15 minutos o media hora. Ajá. Y era así, o sea, 15 minutos aquí, soy no sé quién, aquí, o sea, hacía el anti-striptease también, que era como que me ponía unos calcetines aquí y tal, y toda cubierta y todo, y me quitaba una chamarra, como que iba a hacer un striptease, y luego me soltaba llorando, y contando una historia así súper dramática, o sea, era un bajón, ¿no? Para la despedida de soltero, pero bromas así, que contrataban, ¿no? Y la verdad es que pagaban bien. Ajá. Entonces era muy curioso porque yo llegaba y me acuerdo con mi pareja de ese momento que le decía, oye, ay, espérame en el bar de al lado. Y llegaba yo, jajaja, no sé qué, aquí lloraba, aquí no sé qué, aquí estaba de incómoda, aquí de la mesera que se le caía todo, aquí. Y entonces ya hacía los personajes que tenía que hacer y Ajá. listo, ya, me iba. Y ya hay veces que me tocaba trabajar 15 minutos, hay veces que una hora, hay veces que no, o sea, dependiendo de lo que hubieran contratado. Ajá. Entonces, sí, o sea, pero creo que justo parte de cortar el cordón umbilical, digamos que era eso, ¿no? El ir improvisando de alguna manera en la vida, y saliendo adelante como pudiera, ¿no? De a ver qué hago, mientras estudiaba, obviamente, ¿no? Ajá. Mientras estudiaba y mientras también estaba en la compañía de teatro, em, que luego eran ensayos como todos trabajábamos, Ajá. eran ensayos de 12 de medianoche a 3 de la mañana a veces. O sea, porque era el momento en el que podíamos estar Todos todos. podían estar. Y Ajá. claro, en algún momento sí me llevaron al hospital, tengo que reconocerlo, porque me Sí, puse sí, mal, porque claro, o sea, traía un ritmo de vida medio, muy un cargado. desmadre, básicamente, Ajá. porque pues, no dormía casi nada, ¿no? Entonces estaba todo el rato porque quería hacer todo. Pero bueno, igual fue una etapa bien bonita. Y sí, o sea, fue una etapa que creo que me ayudó mucho a nivel personal, pero que también me ayudó a nivel actoral. Claro. ¿Y qué tal fue trabajar allá? ¿Cómo trabajabas? ¿Qué es diferente a la hora de trabajar en una compañía allá en España, a lo que encuentras aquí? La verdad es que no lo veo muy diferente. ¿No? Igual. No, pues era una compañía de teatro. eh, Éramos además gente de todas partes. Era bien interesante porque era una compañía de Canarias, Ok. pero había gente literal de todas partes del mundo. O sea, Ajá. era una mezcla de chile de mole y de manteca. Entonces era bien, bien padre. em, y era básicamente lo mismo, ¿no? O sea, el estar viendo, ay, tenemos función acá, conseguimos función allá, pero igual también complicado. O sea, así como el teatro que aquí también es muy bonito, pero a la vez también es complicado porque, pues, híjole, o sea, tienes que echarle, es mucho trabajo, ¿no? Ajá. Digamos, como para que resulte.
luego tienen que ser varias temporadas también para que empiece realmente a sí, digamos, de alguna manera redituar una obra, por ejemplo, ¿no? En el Claro, aspecto sí, de económico, y ajá, también a que se dé a conocer una obra, porque la gente no hay una cultura del teatro tal cual, ¿no? Y muchas veces somos como los mismos, ¿no? Que, ay, ve a ver al teatro y yo te voy a ver al teatro a ti y tal. claro, Es complicado, sí es complicado. Eh, digo, igual creo que viene desde que estamos pequeños, ¿no? Como que no se ajá, nos inculca mucho el tema del teatro, pero bueno, o sea, muchas veces sí, la gente sí va al teatro, etcétera, nada más creo que sí hace falta, ¿no? ajá. Y luego te vienes a México, si ya tenías allá una supuesta seguridad, trabajabas, estabas haciendo lo que te gusta, y decides venirte a México, pues es otro paso importante, ¿no? La verdad es que allá sí, claro, sí hacía teatro y tal, pero como te digo, las cosas estaban muy mal en cuestión de el país, o sea, no solamente me vine yo, se vinieron no sé cuántos españoles, ¿no? Ese fue la... No había tanta producción en cuestión de televisión, que la verdad es que lo que te da dinero, pues para poder vivir de esto, pues realmente es la televisión, ¿no? Ajá, Sí, digo, puede ser también el cine, etcétera, y a veces el teatro, pero generalmente pues lo que mejor paga, digamos, como para que sí, tú claro. puedas pagar tu renta y, ¿no? O sea, de manera realista y decir, me dedico a esto, pues sí, es más la televisión. Entonces tienes que campechanear, ¿no? De alguna forma. Y eso, en ese momento allá las cosas estaban muy mal en cuestión de producciones, etcétera, y a nivel general, ¿no? En todos los ámbitos, Ajá, en cuestión de económica, ¿no? En el país. Y nada, me vine para acá. De hecho, un amigo me consiguió una cita en TV Azteca porque vine a la graduación de mi hermana, aproveché y me lancé para acá, fui a la junta, me fue bien en la junta y me dijeron, oye, cuando regreses, porque les dije, ¿no? Que a lo mejor me venía en 6 meses como tanteando, me dijeron, bueno, cuando regreses, búscanos y tal. Sí regresé, sí les busqué, pero tardé casi un año en empezar como mi primer proyecto para tele. O sea, sí fue los primeros 9 meses, creo que me quedé y todos los días hacía castings, de comerciales, de televisión menos porque apenas empezaba, acababa de llegar, ¿no? Entonces es complicado irte introduciendo, ¿no? conectarte y todo, Ahí, sí, claro. pero sí, o sea, los primeros 9 meses casi no tuve trabajo hasta que de repente como que se desbloqueó la cosa y empezó a caerme trabajo, ¿no? De hecho, empecé a hacer teatro yo con puros toritos aquí Ajá. que los toritos, para los que no sepan, es cuando te dicen, hola, ¿qué tal? Alguien te recomendó, mañana estrenamos, una actriz no pudo, puedes venir ahorita a aprenderte la obra y mañana estrenar. Y yo decía, sí, o sea, y así es como, creo que las primeras 3 obras que hice aquí Ajá, fueron así, eran de un día para otro o una semana, ajá, de pero sí emergencia entrar. era, ¿qué onda? Te vendes el torito y yo tenía que aprovechar la oportunidad para poder hacer teatro. Entonces, así empecé. Y en tele, yo iba a las televisoras, iba y averiguaba quién iba a producir la siguiente novela Ajá. o serie o tal, y literal iba y decía, pues ni modo, ¿no? O sea, sin cita, no me conocen, y llegaba y tocaba la puerta de quien fuera a producir, ¿no? Productora, productor, y tocaba y yo, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy Amaya Blas, ¿puedo pasar 5 minutos? Y era pasaba y así de, no venía preparada, pero, ¿no? Ajá. O sea, con mi material y todo así de, hola, ¿qué tal? Ok. Mira, quisiera la oportunidad, ¿no? De trabajar aquí, etcétera. Y así fue también como poco a poco, fui entrando a trabajar, ¿no? Porque Ajá. además muchas veces tienes los contactos porque estudias aquí, ¿no? O sea, vas Claro. dando Sí. contactos. Ajá. Es una de las ventajas, ¿no? De estudiar aquí en las escuelas de aquí, que los mismos Sí, amigos, compañeros o maestros te van recomendando. Pero cuando sí. llegas de fuera, ya sea de la República o en tu caso con España, es un poco más complicado. Sí. Y Pero bueno. entonces, ¿sí? Y em, entonces,
empiezas a trabajar y ya con lo que ya estableciéndote, ¿qué es lo primero que empiezas a hacer? Además de estos toritos, ¿cuándo llega cuándo empieza a ser una buena obra o empiezas a tener un buen papel en teatro o en tele? ¿Qué es lo primero que haces? Pues lo primero que hice, creo que fue la novela Huérfanas, Ajá, que la producía Corazón Films junto con TV Azteca. Y ajá, ahí me dieron un personaje que no, o sea, salía a lo largo de toda la telenovela, digamos, pero como esporádicamente, como ajá. unos 20 algo capítulos que iba y tenía, o sea, el personaje estaba padre, era una española, de hecho, y entonces cuando sucedía algo en España, porque mi hermano, Aparecías. el que salía de mi hermano, pues él era uno de los protagonistas. Eh, o de los intereses amorosos más Ajá, bien de las protagonistas, ¿no? Entonces, cuando él se iba a España y había todo un lío ahí con España, estaba en mi casa, ¿no? Entonces estuvo muy padre, pero además es que ya habían pasado 9 meses de ajá. haber regresado y cuando recién regresé, yo venía de estar 7 años hablando como española todos los días, a todas horas, ¿no? Porque como no les daba el estereotipo, ¿no? El de mexicana o de Ajá. latina, pues entonces tuve que aprender Estaba hablar guay con el eso. acento. Sí. Y entonces ya llegó un punto en el que después de 7 años de hablar todo el día, así, llegué aquí y entonces yo ya hablaba como extranjera queriendo hablar como mexicana, una mezcla. Y además Ajá. mi acento, pues tampoco es que fuera el acento de aquí, sino que el acento sonorense, pero que después había vivido en Tijuana, entonces una mezcla. Entonces cuando por fin ya yo ya había perdido, digamos, de alguna forma el acento español, digo, se retoma y lo que sea, pero no lo traía Claro. tan fresco. De repente me quedo en una novela y era para hacer de Español, personaje de claro. una española, ¿no? Entonces fue así de que otra vez con un amigo de, por favor, ayúdame para que ya no suene yo como mexicana queriendo hacer de española. Claro, sí, sí, sí. Este, pero sí, ese fue el primer proyecto que hice en televisión aquí, Ajá. sí. Oye, y también tienes la etapa de escribir. Ujú. Escribes. ¿Qué Sí. escribes? ¿Qué es lo que escribes? ¿Qué has escrito? Eh, ¿Cómo te ha ido en esa área? Pues mira, la verdad es que la escritura surgió primero, bueno, surgió porque, digo, igual yo escribía nada más que me daba vergüenza Ajá. mostrarlo, ¿no? Al principio como que dices, chin, o sea, no es algo que yo Sí, estudié, escribimos para nosotros, ¿no? sí, como que, ay, me da pena mostrarlo porque igual y no está bien o lo Ajá. que sea. Tomé algún taller, curso de dramaturgia, o en mi escuela también me dieron dramaturgia, pero realmente era una pasadita, ¿no? Así, muy por encima. Pero en realidad fue un poco por necesidad también de decir, ok, no está sucediendo ahorita algo, entonces vamos a generar, ¿no? Cosas y entonces primero me acuerdo que escribí un cortometraje, este, y bueno, antes de eso, de ese cortometraje, Ajá. empecé a escribir haikus, eh, porque me topé un día, bueno, estuve un mes grabando en Buenos Aires, eh, y me fui uno de los días ay, no me acuerdo cómo se llama este parque, pero un parque muy conocido, y terminé yo adentro de la biblioteca y era una biblioteca dentro del jardín japonés. ¿En Entonces japonés o terminé dónde? en la biblioteca, en el jardín japonés Ajá. y y descubrí que eran los haikus, ¿no? Ajá. Estos poemas Bueno, japoneses que son 5 sílabas, ¿no? Como sobre la observación ajá. en general. Y de ahí empecé como a hacerlo como un juego y armando haikus. Y para que se me quitara la pena o la vergüenza de mostrar lo que escribía, empecé a hacerlo como un ejercicio posteando en Facebook, así, Ok. los haikus que iba escribiendo. Um, y luego a raíz de eso me empezaron a enviar por inbox poemas o haikus de gente que le daba vergüenza mostrarlos y que me seguían y entonces me empezaron a enviar y a compartir. Entonces, y fue bien bonito eso, como que eso me empezó Claro. a hacer que me soltara yo, ¿no? Que tuviera un poquito más Ajá. de seguridad. Y luego escribí un cortometraje
y nos ganamos un apoyo de IMCINE a postproducción de ese cortometraje. Entonces, como que eso me dio seguridad de decir, ay, bueno, es que nos ganamos un apoyo, ¿no? Y yo lo Claro. escribí. Entonces, como que ha sido poco a poco el irme animando a mostrar. Luego escribí también una obra corta de teatro, también para un piloto, un proyecto en el que hicimos un piloto con Javier Díaz Dueñas. Ajá. Me acuerdo que nos dijo, o sea, en algún punto entré invitada, pero luego terminé también, dirigí también como unas 2 que 3 escenas en algún punto, y luego cada quien de los personajes principales, digamos, cada quien iba a escribir su historia, como Ok. que los flashbacks de su historia. Ajá. Y entonces me puse a escribir la historia y este guión, digamos, ¿no? Que era como, digamos, media hora de historia de este personaje. Y de ahí ya, o sea, como que poco a poco han salido cosas así. Luego me invitaron a hacer unos eventos de teatro que eran burdel poético, y entonces era literatura erótica, pero mezclada con teatro y tal. Y yo dije, sí, claro que sí, yo le entro también, ¿no? Y entonces nunca había escrito literatura Ajá. erótica, pero escribir relatos eróticos sí fue bien bonito, la verdad. Los encuentros que teníamos de ensayo, digamos, de escritura, nada que ver con los encuentros ¿no? O sea, con los ensayos normales de teatro. Claro. Era como un compartir, ¿no? Compartir la lectura y todo, y lo que escribías, y entonces irnos dando así ideas, etcétera, ¿no? Y de ahí luego escribí un libro que no venía preparada, pero se los voy a mostrar. No, por favor, Es saca. que, ay, ¿dónde está? A ver, ahí está. Ah, ¿Qué ahí dice? está, que es La La victoria victoria. del esmalte de uñas rojo. Ok. Ajá, sí. Bueno, este libro lo escribí a la par que estuve con un proceso proceso de cáncer. Estuve como un año más o menos con todo, ya con todo el proceso. Y entonces, a la par que estaba sucediendo esto, yo seguía haciendo teatro, pero también necesitaba como sacar, ¿no? Lo que traía adentro, y quería compartirlo de alguna forma. O sea, sí tenía esta conciencia de quererlo compartir. Y entonces escribí ese libro con mucho humor negro, porque es sonorense. y, y luego de ahí me invitaron también a escribir, a coescribir un libro, además con unas escritoras mexicanas muy buenas, la verdad. Y me invitaron, eso fue en el 2019 o 2020, creo que fue. No, 2019. Claro, 2019, un libro que se titula La voz de una, que es un proyecto justo de supervivientes o de personas que han estado como cercanas al tema del cáncer. Ajá. Y entonces éramos 10 escritoras, y quedó un libro muy bonito, la verdad. Y de ahí, o sea, como que han surgido, bueno, otro proyecto también, ¿no? Toys, que es una compilación de monólogos. Entonces también para este proyecto, justo yo llegué, me invitaron como actriz y dramaturga, y terminamos escribiendo cada una un monólogo a partir de encuentros que teníamos. Durante 4 meses tuvimos Ajá. encuentros cada miércoles para hablar sobre el tema de la cosificación de la mujer. Y la verdad es que quedaron unos textos bien padres, tanto que entonces ya empecé a coproducir también, porque tengo una casa productora de teatro, que es Solo Ajá. Vino Producciones, junto con Roberto Cavazos. Entonces, en ese momento yo llegué con él y le dije, ¿sabes qué? Me encantaron los textos, cómo quedó todo eso y tal, y entonces, pues, vamos a entrarle a coproducir también, ¿no? Pero sí, como que ha sido todo eh, no muy planeado, Ajá. no muy planeado, porque es algo que he ido descubriendo, la escritura, pero es algo que he ido descubriendo y que me gusta cada vez más, la verdad. Ya, y por ejemplo, cuando escribes estos monólogos y esto, ¿lo escribes para ponerlo tú? ¿O lo escribes, y los pones? ¿O lo escribes para alguien más? ¿O solo lo escribes para, como compilación?
No, sí, por ejemplo, ahí cada una de las actrices escribimos nuestro monólogo y era algo como muy personal, además, Ajá, sobre experiencias propias o de experiencias de personas muy cercanas, etcétera, a partir de eso, ¿no? Es como inspirados en. ajá. eh, y ahí sí, cada quien actúa su monólogo, o en la obra corta también. Sí, para el cortometraje también. Te digo que un poco surgió de, bueno, ahorita no está cayendo, trabajo que hacemos, no sé qué vamos a generar. Eh, y, y pero ha sido bien bonito, ¿no? Porque de repente justo se empezó a abrir la cosa y entonces ya, eh, digamos que estoy trabajando como actriz, sí, pero también estoy produciendo o también estoy escribiendo, ¿no? O sea, como que se empiezan a ampliar las maneras de trabajar, ¿no? Eh, y, y hasta ahorita sí han sido cosas que yo he actuado, pero tampoco estoy cerrada a escribir Ajá. algo para alguien más, ¿no? Y O te sea, diriges tú o buscas quien te no, dirija? no, 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 no. Yo no, no creo que sea bueno que una persona se autodirija, digo, Ajá. habrá quien, ¿no? Pero, y sobre todo en teatro, ¿no? Por ejemplo, todavía en televisión o en cine, bueno, porque puedes irte luego atrás de la cámara a ver el monitor, etcétera, y decir, bueno, esto no me gustó, esto tal, pero sí, yo creo que siempre es mucho más enriquecedor que alguien más te dirija, porque ve Sí, cosas que la tú no visión ves. externa es Sí, importante. sí, sí, como que no, siento que no puedes ver tan claro cuando se trata de ti misma, ¿no? Entonces, sí, no, siempre me han dirigido. Ajá. eh, ahorita, justo hablando de dirección, este no es un monólogo que escribí, me hubiera encantado escribirlo porque es una cosa así maravillosa el texto, Ajá. que es Niñas y Niños, que es un monólogo escrito por Dennis Kelly, un dramaturgo inglés, y fue adaptado y traducido por Paula Celaya Cervantes. Eh, pero justo ahorita estamos en temporada y hablando de dirección, y me está Ajá. dirigiendo Itari Marta, y estoy bien contenta con eso, porque de verdad es una mujer talentosísima, o sea, que cada vez que justo es esto, ¿no? Yo cuando leí el texto me imaginaba, pues cualquier otra cosa, ¿no? O Ajá. sea, realmente nunca me imaginé cómo lo iba a montar ella. Yo llegué el primer día y creo que eso es lo bonito, ¿no? Que llegas y no sabes cuál es la visión de la directora o del director, o sea, qué va a pasar, y es como abrirse a ver qué se forma Ajá. aquí, y además, digo, y al final es un trabajo de equipo y todo, pero es Claro. bajo la visión de quien dirige. Entonces, eh, ahorita justo estamos en temporada en el Teatro La Capilla, que ya nos Ajá. queda una sola función con niñas y niños. Y sí, creo que estaría yo perdiéndome de mucho si me autodirijo. Ajá. Oye, y tú invitaste a tus directores, invitas a tus directoras o las buscas, ¿cómo fue? Por ejemplo, ahorita Niñas y Niños, ¿cómo llegaron juntas? Bueno, aquí porque es una producción de Solovino, que es, o sea, Ok, de nuestra productora, aquí sí la buscamos nosotros. Cuando yo soy invitada, pues yo llego al proyecto y ahí el que me dicen esté. quién me va a dirigir, Ajá, ¿no? Pero aquí en este caso sí, nosotros buscamos a Itar y Marta, ajá. eh, y estamos bien contentos de que haya dicho que sí, porque de Oye, verdad no sabes así sí, el claro. montaje que hizo, las ideas que tiene, bien padre. ¿Y cómo trabajas? ¿Tú te gusta proponer? ¿Esperas a ver qué te dice el director? ¿Cómo es este diálogo, este proceso que tienes tú? Sí, soy mucho de proponer, la Sí. verdad, sí, y sí, pero digo también, o sea, al final sí tengo claro que es la visión de quien dirige, ¿no? Entonces, eh, pero eso no me impide que si hay algo en lo que yo crea y tal, pues igual, y, no sé, hubo un momento ahora dentro la etapa del montaje, digamos, el proceso de ensayos y todo, sí hubo un día en el que Itar y yo estuvimos sobre una frase, también las dos bien intensas, ¿no? Pero era una frase muy Claro. importante, literal era la frase final, o sea, Ajá, casi que la final. Eh, que hablaba sobre la tesis de la obra, y entonces ahí sí, fue media hora argumentando cada una por qué sí debía decir esto, por qué no debía ajá. decir esto, o sea, ¿no? Así, y al final pues estuvimos de acuerdo, pero sí,
O sea, al final es un trabajo de equipo, es un trabajo de equipo porque tampoco, o sea, tampoco es, yo me quedo aquí, dime todo lo que voy a hacer y entonces yo nada más voy a actuar y lo que tú me digas, ¿no? O sea, la idea es crear en conjunto. Y también, al final de cuentas, también es el actor el que está enfrentándose al público, ¿no? También. Sí, sí, eso sí, y justo lo decía mucho Itari, ¿no? Decía, es que en realidad yo creo que yo debo ser como una guía, pero para esta persona que va a dar la cara, ¿no? Claro. Y en ese sentido ella fue como muy generosa, muy paciente, muy, sí, como muy cuidadosa con eso, ¿no? Con el hecho de, ok, bueno, tú estás de acuerdo con esto, sí, ¿qué tal te parece esto? Vamos a, ¿no? Y luego ya llega un momento en el que también, digo, si hay química, porque también te puede suceder en un montaje que no haya Claro. química, ¿no? Pero en este caso sí, sí hubo mucha química. Y también, ¿no? De repente ella empezaba una frase y yo, sí, ¿por qué no sé qué? O al revés, ¿no? Y era como que al final ya traes el mismo chip, ¿no? De lo que estás haciendo también. Entonces, y fue un proceso de montaje muy, muy bonito. Un proceso de montaje en el que ella me hizo jugar muchísimo. O sea, me pone a jugar mucho en escena, pero Ajá. es, pero es justo dentro de un monólogo que sí hay muchísimo humor negro en gran parte de la obra, pero en realidad habla de un tema muy fuerte, que es la aniquilación familiar. Entonces yo no me imaginaba que iba a suceder esto, o sea, en este montaje, ¿no? En un montaje con una historia como esta. Pero creo que eso es lo bonito, ¿no? Que no te imaginas y de repente te salen con un giro, Claro. una vuelta de tuerca muy fuerte y en ese sentido yo estoy bien contenta de cómo, cómo se está contando la historia, Ajá. digamos, de una manera muy singular. Oye, ¿y cómo ves al público? ¿Cómo ves al público que va al teatro ahorita en México? ¿Cómo lo ves? De repente hablamos que después de la pandemia, de repente la gente quería ir al teatro por el hecho simplemente de tener contacto, de acercarse. O también está, como decías hace rato, ¿no? Las obras donde tú vienes a verme, yo voy a verte y va la familia y todo eso. Pero ¿cómo ves el público en México? ¿Nos gusta el teatro? ¿Lo buscamos? ¿No lo buscamos? Mm, Creo que no lo suficiente. Hay una cosa bien curiosa en la que mucha gente eh, está dispuesta a pagar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos por ir a un concierto, Ajá, ¿no? Pero se les hace muy caro pagar 300 pesos o 200 pesos, ¿no? Por un boleto de teatro. O sea, sí hay un tema ahí, como que no se valora lo suficiente, creo, justo el teatro. Claro, hay una parte de responsabilidad también de quienes hacemos teatro de, híjole, pues dar una buena función, hacer un proyecto, ¿no? De calidad, etcétera, ¿no? Porque también si una persona va de inicio y la primera obra de teatro que ve es una cosa que dices, híjole, o claro, sea, entonces se quedan con la idea de que eso es teatro, ¿no? De que así es todo el teatro. Entonces también hay dos partes ahí, ajá, pero sí creo que a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que yo creciendo, pues sí, claro, yo hice teatro de chiquita y todo, pero aún así, yo no me acuerdo que se me haya fomentado mucho el ir a ver teatro. De pequeña, no. O ajá, sea, no es algo que se fomente en las escuelas, es como, no, es como la lectura, ¿no? Tampoco, o sea, digo, es muy triste, me estoy riendo, pero en realidad es bien sí, triste. sí, O sí, sea, yo me claro, acuerdo que llegué a vivir a España, veía a toda la gente en el metro leyendo, pero todos leyendo y tal, y me empezó a entrar esta cosa como de complejo, de decir, es que a mí me falta mucho porque yo soy muy inculta, porque, o sea, yo no, o sea, leía lo que me mandaban a la escuela y rara vez leía algo extra, ajá, porque no sé, no es algo que me inculcaron. claro, ¿No? O sea, ni en mi casa ni en la escuela. Bueno, mi papá sí leía bastante, digamos, pero tampoco es algo que me inculcaran tal cual, ajá, claro, ¿no? Y, y en la escuela tampoco, o sea, ¿no?
En Estados Unidos todavía, como soy de frontera, fui también un par de años en primero y segundo de secundaria a Estados Unidos, en Arizona, y ahí sí había un poquito más te inculcan un poquito más leer, mucho más de hecho. Pero sí me acuerdo que al llegar a España yo, híjole, me sentía la persona más inculta del mundo y entonces me entró un complejo y empecé a leer como, pero ya como obsesionada porque yo decía, es que me falta, ¿no? Y entonces de ahí, de hecho me estuvieron a punto de atropellarme un amigo, además un vecino, porque mi obsesión se volvió una cosa ahí medio rara en la que yo iba caminando también leyendo. Ajá. O sea, yo mientras caminaba también leía, entonces crucé la calle y venía un vecino y estuvo así de atropellarme, ¿no? Ajá. Pero sí, creo que falta mucho en cuestión de que se Incárcel, fomente ajá. la lectura, el ir al teatro, etcétera, 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 ¿no? Si no, no siento que se valore mucho. Claro, hay obras de teatro en las que se llenan y todo, y eso está muy padre cuando sí Ajá. sucede, ¿no? Pero generalmente sí cuesta bastante que la gente vaya al teatro. Luego salen, obviamente dependiendo del proyecto, etcétera, ¿no? Ajá. Pero es bien bonito ver también cuando una persona casi no va al teatro y luego va a ver la función y sale con esta como idea positiva del teatro, ¿no? Y de querer Claro. volver y salen y empiezan a comentar y se abre debate y todo. Eso está padre también, ¿no? Y sí, o sea, tampoco todo es negro ni nada, pero sí hace Claro. falta que vaya más gente al teatro. Ahorita está viendo como una baja, así como dijiste que justo cuando se terminó, bueno, no se terminó la pandemia, pero bueno, cuando la gente empezó a salir, cuando A empezamos salir. a Ajá. salir, sí, yo también notaba que en todas partes el teatro se estaba, no llenando, pero algunos bastante, ¿no? Sí había bastante público. También es verdad que había menos obras de teatro porque apenas estábamos saliendo y ahorita Retomando. Ajá. ya estamos en una especie de normalidad, ¿no? En la que ya hay muchos más proyectos de teatro ahorita. Pero sí está viendo, justo ahorita lo hablaba con otras personas de otros teatros y sí está viendo un poquito de baja. Entonces, sí, digo, en el caso de la obra de niñas y niños, se está corriendo la voz y todo esto, pero justo te contaba hace un rato, Ajá. antes de empezar la entrevista, La ¿no? charla. Que también lo que tiene el teatro es eso, ¿no? Que el boca a boca es lo que mejor funciona, entonces Claro. empiezan a hablar de la obra y tal, pero sí requiere cierto tiempo, Un obviamente, para proceso, que vaya sí. llegando la gente al teatro y cada vez más que vengan porque, oye, escuché sobre esta obra y tal, y entonces sí llega la gente. Pero desgraciadamente, ahora que se está Ya corriendo que la se voz, nos llena, es queda la una última sola función. función. Ya se corrió la voz, ahí va muy bien. Se están hablando cosas muy buenas de la obra, pero sí ya nos queda una sola función, el que justo es este domingo 11 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro La Capilla, para que vayan. Ajá. Ahí vamos a tener nuestra última función. Oye, y hablando esto de la pandemia y de la verdad, ¿tú crees? Porque durante la pandemia de repente surgió que muchos no sabíamos qué hacer y empezamos a inventar cosas. Hubo quien empezó a hacer streaming, luego vienen las discusiones que si es teatro, que si no es teatro, y esta Mm. discusión eterna. Pero más allá de eso, mi pregunta sería, ¿hay un nuevo reto para el teatro ahorita después de este encierro o no? ¿O todo será normal nuevamente? ¿O cómo ves el movimiento teatral, a los actores, ahora sí en general el público, los actores, etcétera, etcétera? Eh, yo creo que, bueno, en cuestión de retos, no necesariamente, bueno, lo que sí creo es que la pandemia lo que trajo, como todas las crisis, ¿no? Lo que te hace es ver de dónde ser más creativo o más Ajá, creativa. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay cosas que descubrimos y que de repente no empezamos a crear como podíamos. ajá, Y eso creo que ayudó a la hora de generar distintas cosas en teatro. Sí, de repente empezó a haber como esto de proyectos
inmersivos, ¿no? Estos proyectos inmersivos y tal, la gente ahí empezó a ir y todo, pero lo curioso es que luego no había como un rigor en cuestión de calidad actoral o de, no en todos, pero en algunos que me tocó ir, justo como que no se cuidaba mucho eso, entonces también digo, me parece que se tendrían que cuidar las dos cosas, ¿no? Porque entonces también la gente, porque también lo ubica como si fuera teatro, nada más que teatro inmersivo, pero entonces no hay ese rigor a nivel actoral, pero, ¿no? O entonces creo que habría que tratar de que fuera todo como más integrado en ese sentido, ¿no? Creo que el reto es eso, que la gente llegue al teatro. Es como un reto eterno Sí, claro. del teatro. Sí, o sea, es eso, es que la gente llegue al teatro y obviamente una vez que llegue la gente al teatro tienes que estar preparada o preparado para ofrecer algo de calidad, ¿no? Y por supuesto siempre estará la cosa de ir explorando, seguir explorando nuevas formas de crear. Yo en el sentido de si es streaming, si es teatro o no es teatro, la verdad es que para mí es bueno, o sea, lo admirable es que se siguió creando, ¿no? O Claro, sea, da igual trabajo del si actor. es o no es teatro tal cual, ¿no? El purismo. Nosotros hicimos de hecho un streaming de una obra, de la compilación de monólogos estos, porque acabamos de estrenar en el Foro Lucerna, tuvimos 2 funciones y nos fue muy bien y todo, y luego se cerró el teatro, ¿no? Sí, sí, Porque eso pasó empezó la mucho. Ajá. pandemia. Entonces, al año siguiente lo que dijimos, bueno, hacemos esto, pero también justo fue vamos a hacer esto, pero no vamos a obviar las cámaras, ¿no? Claro. Entonces vamos a jugar y vamos a hacer un streaming en el que también tengamos estos recursos audiovisuales, o sea, que sí los utilicemos bien, no nada más grabarnos haciendo teatro, que Ajá. también se vale, o sea, quien lo hizo también se vale, pero es eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedo ir más bien aprovechando los recursos que tenga? ¿Que fue teatro o no fue teatro? Da igual. Sí, Fue un sí. montaje, fue un proyecto que pudimos mostrar que además tuvimos la oportunidad de que nos vieran en distintas partes del mundo en lugar de solamente en un solo foro, ¿no? O sea, Claro. acotados a un foro en un lugar específico, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hay que seguir innovando, creando, explorando, etcétera, y también seguir pensando en de qué forma hacer estrategias para poder acercar a la gente al teatro. Ok, oye, y bueno, ¿qué viene ahorita para ti? ¿Cuáles son tus planes? Además de la cartita del niño Dios, ¿qué sigue para ti? Bueno, pues lo que sigue no lo puedo decir porque así luego nunca una puede decir. No, pues sí, pero bueno, Pero viene por proyecto. ahora, Ajá. ajá, sí, sí, sí. Pero por ahora, eso, más bien recalcar que nos queda una sola función este domingo en la capilla y ya después ya, pues iremos anunciando también más cosas que vienen con la casa productora, etcétera, y pues, eso, iré diciendo. No, bueno, y seguiremos, te seguiremos siguiendo para enterarnos de lo que viene, de lo que haces, y poder seguir y invitar a la gente a que se acerque a ver, tus nuevos proyectos. ¿Eh? Pero Muchas bueno, por lo gracias. pronto, agradecerte este rato de charla y de plática, donde podemos conocer un poco más de tu trabajo, de tu pasión y de tu gusto por el teatro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gracias por el espacio. Gracias, ya saben, pues vamos a la capilla a ver niñas y niños. ¿Sí? Sí, ay, A ver, ahí está. ahí está, si van, ahí ven. De hecho, si le escriben a Josin, escríbanle quien quiera ir y les dejamos un descuento del 30%, Ah, buenísimo. para esta última función, que te escriban a ti si quieres por inbox o algo y ya Claro, me pasas la lista, ¿va? vale, claro que Y sí. ahí te esperamos también. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y tienes una, perdón, retroalimentación con el público después de esta obra? Les preguntan, ¿sí? ¿Cómo es La esto? verdad, justo, la verdad es que ha sido bien bonito, porque es una obra que es muy fuerte el tema,
Ajá. Es bastante, tiene un giro bastante fuerte, bastante impactante, pero a la vez es una obra en la que 3/4 partes de la obra igual estás pasándotela bien o riéndote, etcétera, ¿no? Hay mucho humor negro y tal, hasta que ya no, ¿no? Me gusta el Y humor negro, entonces, ¿eh? sí, y entonces la gente sale como bastante impactada por la historia, porque es una Ajá. historia muy fuerte. Y sí ha habido, en este sentido, yo creo que ha habido, es de los proyectos en los que más retroalimentación he tenido, em, que la gente eh, sale justo con estas ganas de hablar sobre ello o de comentarlo o de decir, híjole, yo no sabía que esto estaba sucediendo, etcétera, o qué fuerte esto, o sea, sí ha habido como esta respuesta o incluso, porque luego se han grabado también, hemos grabado opiniones del público, Ajá. etcétera, ¿no? Y sí, o que estén llorando, ¿no? Cuando están diciendo, es que yo creo que la obra, ¿no? Y están todavía afectadas o afectados, porque sí es una obra que yo leí el texto hace como 3 o 4 años más o menos, y cuando Ajá. lo leí tuve que quedarme unos minutos así como carburando, impactada, y, ¿no? Y sí dije, la quiero contar, yo quiero contar esta historia y todo, pero sí requiere de un tiempito después carburar todo lo que leíste en ese momento, ¿no? Y en este caso, pues lo que viste, ¿no? Que se cuenta esta historia. De hecho, estuvimos como, pues eso, casi 4 años, yo creo, detrás de los derechos de autor porque alguien más los tenía, hasta que los soltaron y entonces ya pudimos hacer la obra. Entonces, sí, sí, es una obra que tenía muchas ganas de contar esta historia. Oye, bueno, antes de irnos, como actriz, ¿cómo te preparas para una obra como estas? ¿Qué- Antes y Pues, después de la función. antes y después de la función. Ajá. Bueno, el eh, proceso todo bueno, y... Ajá. ujú. Bueno, de entrada es los domingos, ¿no? Y los domingos es literal levantarme, repasar texto porque es 1 hora y media de función, y es un monólogo, entonces sí son como unas 60 páginas que tengo que repasar. Sí, sí, Este, claro. eh, entonces es eso y andar como ya yo, como que eso me hace también empezar a concentrarme y andar yo a mi rollo. Yo los domingos no hago producción, no es como que yo me salgo del chat de producción desde el sábado en la noche y digo, yo ya no sé nada de producción hasta que termine la función, ¿no? Porque para concentrarme en lo mío. Y es justo llegar y concentrarme, relajarme, hacer también, de repente hay algunos días que hemos hecho como una especie de juegos de estos como para ir relajando, pero también activarse, ¿no? Junto Ajá. con Itari y junto con Vero Barba, que es nuestra asistente de dirección, junto con incluso la productora ejecutiva, ¿no? Con Hannah Verumen, o con la iluminadora también a veces, ¿no? Con Talia Palacios. Nos ponemos ahí a hacer como estos juegos de que tienes que estar reaccionando rápido y tal, que eso también como que relaja. Tengo como mi ritual ahí en el escenario también, ¿no? De ir reconociendo como todos los elementos, porque además son muchas cosas que, no son muchísimas cosas que hay en escena, pero sí son muchos elementos Ajá. que hay que cuidar y que me mantienen además, me mantienen muy alerta porque hay que estar todo el rato. eh, eh, bueno, hay que estar con un dispositivo para esto. Yo termino batida de pintura, de marcadores, de así, ¿no? Entonces, tengo que estar manejando el carrito de las pinturas, con las brochas, con el no sé qué, con un dispositivo de papel craft, que además el papel es otro personaje en sí, que decía Itari que el papel actuaba conmigo, Ajá. porque nunca sé cómo va a reaccionar el papel. O sea, Claro. el dispositivo se hizo lo mejor que se podía hacer para un dispositivo de ese formato, digamos, pero el Ajá. papel, pues al final es papel, entonces el papel va a Claro. reaccionar como le dé la gana cada función. Entonces tengo que estar resolviendo al mismo tiempo, ¿no? Si el papel se dobló, si no sé qué, entonces hay que ajustar. Entonces sí, es como digamos, un ritualito ahí con todos los elementos también, y básicamente estar concentrada, ¿no? En lo que tengo que hacer. Eh, Obviamente también por relajar cuerpo. En este caso, que nunca me había tocado, justo la directora me puso a terminar de relajar, pero ya en escena.
Es decir, yo entro y que justo me han dicho que está muy interesante ver eso, ¿no? Porque yo entro y todavía no empiezo, pero todavía, o sea, el público está entrando y todo, y yo entro aquí, me pongo a un lado y tal, y mientras estoy observando al público y todo esto, estoy también calentando la voz, estoy, ¿no? Ajá. Respirando, relajando, etcétera y tal, hasta que ya me dan la tercera llamada y ya comienza la Ok. historia en sí, ¿no? Que Interesante. esto nunca me había tocado. O sea, sí me ha Ajá, tocado estar antes en escena, pero no tal claro. cual de estoy aquí. Y también hasta me decía Itari, es que cuando estás calentando la voz, ¿no? Con el típico de tal, Ajá, me decía, se siente como hasta una especie de muy ajá. curioso, ¿no? Entonces me decía, lo más fuerte. Y pues ahí, ahora sí que en esta ocasión, mi proceso de calentamiento, etcétera, pues está todavía hasta el momento en el que estoy incluso en escena, ¿no? Antes de empezar. Ok, padrísimo. Oye, mandamos un saludo a Jania Berumen, que también la conocí el otro día en Guadalajara. En el, Ay, Hanna es lo máximo, Hanna, así, cualquier sí, cosa que se dificulte, tú vas con Hanna y Hanna resuelve. No, sí, es una tipa, de verdad, sí, sí, es una tipa súper inteligente, que tiene mucha experiencia, o sea, sí, de verdad, es lo máximo, Hanna. estuvimos platicando en la feria de cine mexicano. Sí, que llevó el cortometraje, ¿no? Sí, llevó un cortometraje, El de Un Mundo Raro. algo raro, sí, ahí lo estuvimos viendo y todo, y comentando y platicando. Ahí estuvimos. Oye, pues muchísimas gracias nuevamente. Un Muchas placer. gracias a ti. Eh, Gracias por el espacio. Sale, vale, seguimos al pendiente de tus trabajos y a ver qué viene, ¿eh? Feliz Navidad y feliz año. Gracias. Sí, es cierto, ya se va a acabar el año, Ya pero se acabó. feliz Navidad, feliz año. Qué Bueno, fuerte. Pero amigos, bueno, ella es Amaya Blas, que estuvo con nosotros, platicamos, nos divertimos, y conocimos más de su trabajo. Gracias. Los invito, la próxima semana, Alex Navarro desde España, ya saben, la charla que viene de España es a las 4 de la tarde. Soy José Ortega y nos vemos pronto, nos vemos muy pronto, en otra charla de Conociendo Personalidades. ¿Eh? muchas Gracias. gracias. Gracias, Amaya.